Hola a todos, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenido nuevamente a su canal de Filósofo 777, donde vamos a hablar el día de hoy acerca de una entrevista que dio un periodista, de hecho el periodista Gerardo Reyes, a Infobae, donde le hacen una serie de preguntas que yo quiero compartir a ustedes sobre las declaraciones de su último libro relativo al empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, que está próximo a ser deportado a los Estados Unidos. Comienzo diciendo que son días de gran nerviosismo en el seno de la dictadura venezolana. Este pasado martes 7 de septiembre de 2021, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde habilitó la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, dejando así a la defensa del empresario colombiano cada vez menos recursos para evitar que éste sea entregado a las autoridades norteamericanas. Yo creo que es inminente que lo traigan a los Estados Unidos, opinó desde Miami el periodista colombiano Gerardo Reyes, quien tuvo un diálogo con el portal informativo Infobae sobre su libro Alex Saab, la verdad, en el que revela detalles desconocidos del enigmático empresario barranquillero que pasó de caer casi en desgracia a convertirse en un ministro plenipotenciario del dictador usurpador Nicolás Maduro. El jefe de investigaciones de la cadena de Univisión cuenta cómo Saab, de descendencia libanesa, se benefició de una red de empresas fantasmas dedicadas a las importaciones ficticias, al mismo tiempo que manejó diversos asuntos comerciales del régimen bolivariano, logrando amasar una inmensa fortuna valuada en al menos $1.000 millones. Resolvía el día a día en los problemas más urgentes del gobierno de Venezuela. Cuando necesitaba resolver el problema de los alimentos porque no había leche, lo llamaban a él. Cuando no había combustible, él se iba y negociaba el envío de tanques de combustible de Irán. De esa forma entabló estrechos lazos comerciales y diplomáticos con países como Turquía, Irán y Rusia, con el primordial objetivo de ayudar al dictador venezolano a poder burlar las sanciones internacionales. Fueron decenas las empresas fantasmas que este hombre desarrolló en varios países de América Latina, Europa e incluso los Estados Unidos. Pero el principal vínculo de Saab con Maduro se dio a través de la empresa Group Grand Limited, señalada de vender al régimen alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes. No obstante, ambos han sido acusados en distintas oportunidades de utilizar ese programa conocido como CLAP para hacerse de cientos de millones de dólares de manera ilegítima. Incluso han sido denunciados de entregar comida en mal estado. Por esa causa, Alex Saab, junto a 3 hijastros de Maduro y otras 9 personas, fue sancionado en julio del 2019 por Washington. Si bien al principio logró mantenerse alejado del radar de las agencias federales de los Estados Unidos, su vínculo con el también NARCO traficante colombiano Álvaro Pulido hizo que las autoridades norteamericanas comenzaran a indagar cada vez más en sus negocios, hasta considerarlo una pieza fundamental en la extensa red de corrupción del régimen venezolano. Detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio del 2020, cuando su avión hizo escala para cargar combustible en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla de Sal, el viernes pasado, Saab aseguró en un comunicado que él no iba a traicionar a Nicolás Maduro, y pese a que muchos consideran como inminente su extradición, él confía en regresar a Venezuela para votar en las próximas elecciones regionales de noviembre. Desde la llegada de Saab al entorno de Maduro, de la mano de la senadora colombiana Piedad Córdoba, hasta sus esporádicos contactos internos con la DEA, Reyes expone al pormenor el meteórico ascenso del empresario de 49 años dentro de la estructura criminal chavista. Una de las preguntas que le hizo fue la siguiente:
En el libro usted cuenta que en una carta escrita en prisión, Alex Saab expresa su sueño con un nuevo Che Guevara, pero al mismo tiempo reconoce que su anhelo de siempre era vivir en Miami, tener aviones privados, vivir una vida de lujo. ¿Quién es Alex Saab? ¿Y cómo llega un hombre endeudado en Barranquilla, casi quebrado, a escalar tan alto dentro de la cúpula del régimen venezolano? Respondió el periodista. Es un empresario colombiano que llegó a estas alturas del poder de la revolución bolivariana por una combinación accidental de circunstancias personales y de relaciones muy oportunas que lo llevaron a ese punto. Esas circunstancias personales tienen que ver con que él le había fracasado en un negocio en Barranquilla de exportaciones ficticias a Venezuela. Estaba bajo mucha presión de una ciudad que castiga con mucha energía al que fracasa. Un factor personal que lo llevó a buscar desesperadamente quién lo pudiera ayudar y encontró a una persona como la senadora Piedad Córdoba, y después creo que también hay factores en los que él expone su habilidad, pero sobre todo su osadía, y eso lo reconoce el gobierno de Venezuela de inmediato, para burlar las sanciones económicas y los bloqueos parciales de los Estados Unidos. Si combinas todo esto, tienes en Alex Saab a un sujeto de bajo perfil. Uno de sus amigos lo calificaba como ni fu ni fa, como alguien intrascendente, de pocas palabras, pero siempre pensando en fortunas inmediatas, en hacer millones de dólares por la vía rápida, pero con talento. Esas cosas lo llevaron a salvar su dinero en Venezuela y después a convertirse en el ministro más ocupado del gabinete de Maduro, un ministro sin cartera. El periodista le volvió a preguntar, hace mucho énfasis en el rol de la senadora colombiana Piedad Córdoba como nexo de Saab con el dictador Maduro, pero también usted afirma que Cilia Flores ha sido un personaje clave en el ascenso del empresario en la estructura del régimen. El periodista responde, Cilia es la pregunta que descubre el talento y la osadía de Saab. La relación con Piedad Córdoba estaba marcada por cierto realismo político y por una dosis de realismo mágico. En el realismo político destacaría que Piedad, en el momento en que ocurren estos hechos, es tal vez el único puente que queda en pie en las relaciones de Venezuela con Colombia. Chávez estaba en una batalla casi personal contra el presidente Uribe y había decidido cerrar los pagos de Cadivi, una institución encargada de las divisas de Venezuela que se convirtió en una lavandería, en una gran lavandería y en una lotería para convertirse en multimillonario, porque quería mortificar a Uribe, ya que varios empresarios tenían ahí dinero y al mismo tiempo porque estaba convencido de que estaban utilizando este sistema para hacer exportaciones. De manera que Piedad aparece en la vida de Saab como una persona que le ofreció ese acceso a Venezuela después de que este señor le represaran en Cadivi 30 millones de dólares. Y esto lo hace a cambio de que Saab le ayude en la logística y en la financiación de sus viajes electorales, y se convirtió prácticamente en su edecán. La idea de Chávez y de Maduro para entonces, que era canciller, era que Piedad Córdoba era la mejor opción para tratar de proyectar la revolución bolivariana a nivel continental, y apuestan a ella como presidenta de Colombia. No solo se vincula con Saab, también se vincula con otros empresarios colombianos a cambio de comisiones. También funcionaba como la intermediaria entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de Venezuela. Otra pregunta. Una vez ya inmerso en esa compleja red de corrupción, el gobierno de Estados Unidos se encuentra con la figura de Alex Saab en medio de una de las investigaciones sobre Álvaro Pulido. ¿Quién es y cómo es el vínculo de ambos? Respuesta. Es un empresario que en el siglo pasado tenía otra vida. Llevaba una vida dedicada al narco. Exitoso. Que dirigía las operaciones de exportación del producto del neoazúcar de Colombia a Europa. Tenía un espíritu de un gerente minucioso de todo el proceso dedicado al NARCO tráfico
y al final de lavado de dinero a través de la utilización de familiares y amigos de su organización, hasta que cae preso en Bogotá y se le identifica como el jefe del cártel de Bogotá. Es condenado en Colombia, lo pide la justicia italiana, pero se decide que pague la pena en Colombia, decide cambiarse el nombre con una identidad de una persona fallecida en los Estados Unidos, en un proceso que nunca me pudo explicar porque en su momento lo confronté sobre esa situación y nunca me dio pruebas del caso. Además, era un poco chabacano, pero no se preocupó ni siquiera de cambiarle el apellido a los hijos. Es un tipo de carácter taciturno, de hablar poco. Encaja en la misma personalidad de Alex Saab. Se vuelve como su profesor en toda esa logística de las exportaciones ficticias y se complementan muy bien. Es un hombre que trae todo ese bagaje de la logística del NARCO tráfico y que lo pone al servicio de esta nueva etapa de su vida junto a Alex Saab. Otra pregunta, ¿también entabló relaciones con el cartel de los soles venezolanos? Respuesta. Por eso se explica que la DEA aparezca en este caso en Estados Unidos. Por ellos, me dicen mis fuentes, estaban investigando directamente a Pulido, porque estaba incursionando de nuevo supuestamente en el negocio y se dan cuenta de que tenían vínculos con un hombre que no les aparecía en el radar de inmediato, y era Alex Saab. Hay aquí una simbiosis siniestra entre ambos. Comparten la información con el FBI y más tarde con la CIA, porque también participó en conversaciones con Saab cuando no había sido acusado. Otra pregunta. Usted aclara que evita presentar a Saab como el testaferro de Maduro. ¿Cómo lo definiría usted entonces? Respuesta. Yo lo calificaría como un ministro plenipotenciario muy cercano al círculo más alto del poder de Venezuela, con acceso directo al presidente, al ministro de gobierno, a todos los ministros, con comunicación directa para resolver los problemas del país en crisis. Cuando él se abraza con el ministro de gobierno, es un abrazo de náufragos, entre un hombre que viene quebrado y un país a la deriva. Entonces, él llena ese vacío que tienen todos los gobiernos perseguidos por Estados Unidos. Generan este tipo de personajes que están dispuestos a correr todos los riesgos a cambio de volverse multimillonarios con los negocios que manejan y que se les adjudican a dedo porque Saab nunca participó en ninguna licitación, nunca tuvo que competir por nada. Viene otra pregunta. En un fragmento del libro usted sostiene que el celular de Saab sonaba más que el de cualquier ministro venezolano. ¿Cuál era su rol en la estructura del régimen? La respuesta es la siguiente. Resolver el día a día a los problemas más urgentes del gobierno de Venezuela. Cuando necesitaba resolver el problema de los alimentos porque no había leche, lo llamaban a él. Cuando no había combustible, él se iba y negociaba el envío de tanques de combustible desde Irán. Cuando necesitaban dinero en efectivo o divisas, entonces monetizaba los lingotes de oro. Él mismo se llevaba el oro en sus aviones a Turquía para la venta. Esto te da un reflejo de lo que él puede saber. La agenda en Irán que él llevaba el día que fue detenido es una agenda de un ministro de Relaciones Exteriores o de Economía en la que él reemplaza a Maduro. En uno de sus documentos dice que Maduro no puede asistir a esas reuniones con el líder supremo iraní, pero que confía en el portador de esa carta. Le hicieron otra pregunta. ¿Hay alguna estimación de a cuánto asciende el dinero malversado por Saab de la corrupción venezolana? Respuesta. Los agentes federales de Estados Unidos calculan que su fortuna, sus ingresos y los de Pulido pasaron hace rato los $1.000 millones. Solamente en el negocio de vivienda recibieron $300 millones, que en el mercado negro de Venezuela podría multiplicarse por 2 o por 3, sin contar los negocios que vinieron después de alimentos, oro y otros. En cuanto a las sociedades, ellos fueron muy prolíficos en crear sociedades en varias partes del mundo, en Inglaterra, en España, en Malta,
en la mitad de los países de América Latina, incluyendo los Estados Unidos. Hay sociedades espejo, creadas en un esfuerzo un poco ingenuo de ocultar su identidad. Digo ingenuo porque al final, por un tema de desconfianza, terminaban proponiendo en alguna de esas sociedades a sus hijos, esposas, hermanos, cuñados. Todo ese andamiaje que montaron se les cayó, precisamente por lo que ellos trataban de evitar, que no los identificaran, pero la desconfianza pesó más. Otra pregunta. Marshall Billingsgea, subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, sostuvo que el saqueo más grande a un estado en el último siglo en todo el mundo ha sido el de Venezuela. ¿Se puede considerar a Saab como el principal arquitecto del esquema de corrupción chavista? Respuesta. Antes de Saab hubo operadores que jugaban el mismo papel, pero a Estados Unidos no le gusta ponerle nombre y apellido, símbolos a un fenómeno. Por eso, yo creo que este señor lo personifica en Alex Saab, pero no es así, ni será el único que se ha aprovechado de este saqueo. Es más el símbolo que encontró la presidencia de Trump para que la gente pudiera identificar quién es quién. En el libro usted también menciona conversaciones de Alex Saab con la DEA y con la CIA previo a la detención en Cabo Verde. Luego, en prisión, usted hace referencia a un presunto interés del empresario colombiano a reunirse directamente con Trump para entregarle información sensible de Irán y sobre la venta de unos misiles a Venezuela. ¿En qué consistieron esos contactos? El periodista responde: en cuanto a las conversaciones previas, fueron encuentros inicialmente de él con los agentes de la DEA en Bogotá, en Italia y en Bahamas, porque él estaba convencido de su inocencia. Es una persona muy hábil. Sus amigos dicen que tiene una inteligencia superior. Creía que podía convencerlo de que había una explicación racional a los negocios que había hecho hasta ese momento con Venezuela específicamente. El negocio de las viviendas. Pero ese proceso termina un poco en un fiasco porque el fiscal del caso que se reúne finalmente sale con él, sale de esa reunión un poco disgustado porque cree que Alex Saab le estaba diciendo mentiras. Ahí se le comienza a descuadrar un poco la seguridad que él tenía de convencer al gobierno de los Estados Unidos de que era inocente, pero no descarta la posibilidad con sus abogados de una entrega, del pago de algunas multas, confiscaciones producto de sus actividades ilícitas. Eso se llega a conversar en detalle en el último momento. Por lo que me dicen las fuentes cercanas, emocionalmente él lo hizo por temor a las represalias que podría tomar el gobierno de Venezuela en contra de él y en contra de su familia. Entonces decidió no hacerlo. Ya encausado, decide enviar un emisario con este mensaje de Irán. Tengo una fuente que estuvo en esa reunión cuando escuchó la propuesta del emisario y me dice que los agentes quedaron mirándose entre ellos. Un emisario de un prófugo de la justicia, pidiendo una reunión para hablar con el presidente de Estados Unidos, para darle una información que podría significar su victoria electoral, era una cosa un poco extraña para ellos. Le dijeron que si tenía algo que decir era mejor que se entregara y después colaborara con la justicia, pero que así no funcionaban las cosas en ese país. Después hubo encuentro con el equipo de abogados, pero más para eliminar algunos cargos de la acusación original. Otra pregunta. El Tribunal de Cabo Verde en sus últimos días habilitó la extradición de Saab. Luego de esa decisión de la justicia, el empresario colombiano emitió un comunicado en el que aseguró que no va a traicionar a Maduro. Esas palabras tienen que ver con que sea posible esa represalia que usted menciona anteriormente o que haya un posible doble juego atrás. Dijo lo siguiente: el panorama que le espera en Estados Unidos si va a juicio es desolador. Su única opción, si lo atraen, es negociar con el gobierno de Estados Unidos la reducción de algunos cargos, pero todo eso siempre implica la cooperación. En el futuro de Saab, la palabra cooperación está como una espada de Damocles.
él tiene que usar esa retórica, porque ya de por sí el gobierno de Venezuela ha puesto por escrito, envió una carta diciéndole: si usted colabora con el gobierno de Estados Unidos, consideramos eso oficialmente como traición a la patria, que es un delito en nuestro país. Si eso se traduce en la manera en que se manejan las cosas en esa autocracia, eso significa que pueden llegar a estar en riesgo no solo su socio pulido, sino también su familia. El gobierno de Venezuela sabe dónde están. Siguiente pregunta. Muchos especulan con qué puede pasar si llega a colaborar con las autoridades norteamericanas. ¿Corre peligro la estructura del régimen o del propio Maduro si Saab entrega información sensible? El periodista dice lo siguiente: yo no creo. El gobierno de Estados Unidos sabe cómo opera desde el punto de vista criminal el gobierno de Maduro. Hay muchos testigos que han decidido contar su historia. Todavía no han utilizado nada judicialmente. Lo que sepa Saab es un valor agregado a todo un expediente bien grueso que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la complicidad de las altas esferas de la revolución bolivariana. No creo que lleguen al punto de la desestabilización. Maduro y su entorno ya están acusando en este país. Tienen a sus sobrinos presos. No creo que vaya a marcar una gran diferencia la información que pueda aportarles Saab. Última pregunta. ¿Saab termina extraditado en los Estados Unidos? Responde el periodista lo siguiente: yo creo que es inminente que lo traigan a los Estados Unidos. El gobierno ha estado muy paciente, dejando que todos los recursos se surtan, demandas, contrademanda, apelaciones, para tener a un acusado limpio de deudas, sin que se pueda usar todos esos documentos para empañar el proceso en su contra. Creo que lo vamos a ver pronto aquí. Bien, estas fueron las palabras del periodista Gerardo Reyes a el portal informativo Infobae sobre el libro y sobre algunas informaciones adicionales. Bien, me he extendido un poco porque quería traerles toda la entrevista y aquí se la comparto. Dime tú ahora que lo has escuchado, ¿qué opinas? El periodista cree que no pueda afectar en nada lo que pueda decir este personaje en cuanto a una intromisión o una intervención hacia Venezuela por parte de los Estados Unidos. Dice que ya ellos tienen mucho conocimiento y que simplemente lo que van a hacer es corroborar, confirmar, y bueno, pero que la información que éste suministra no les va a cambiar las cosas. ¿Qué opinas tú, querido amigo o querida amiga? ¿Crees que estas confesiones de Alex Saab, sumadas a las confesiones del Pollo Carvajal, van a servir para algo? ¿Pueden de repente prender el mecanismo o la maquinaria para una intervención para Venezuela? ¿Qué opinan ustedes? Déjame tu opinión, razona la opinión, dime si sí, no, por qué. Bien, la frase del día te la quedo viendo porque me extendí demasiado. Gracias por quedarte hasta el final. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Un abrazo rompe costillas. Bendiciones para todas y todos.